gracias a todos en primer lugar por estar presentes. Vamos a intentar darle otra visión a lo que es la formación política. Creemos importante pensar un poco sobre esto que planteó recién el compañero, que tiene que ver con la militancia. ¿Qué es la militancia? Cuando nosotros nos pusimos a organizar un poco las clases, hace unos meses largos ya, planteamos la idea del poder, que era lo que le tocó dar a Guillermo y a Gabriel, que los chicos que son especialistas y docentes de historia hicieron un paseo como hicieron esta clase, que Hugo la terminó, y la clase pasada la verdad que fue espectacular, cómo desarrollaron todo lo que fue el desarrollo económico de América en el mundo, cómo se empezó a organizar el mundo años antes de la realidad que vivimos hoy en día. Y yo quería un poco referirme a la militancia para un poco que nos expliquemos qué nos está pasando como militantes, qué significa ser un militante, qué es un pueblo, qué es un compromiso político, qué es una ideología, un montón de cosas. Eso fue la parte fácil. Acá con la compañera Mónica nos pusimos de acuerdo rápido en decir, bueno, Mónica, yo voy a hacer una explicación teórica, histórica, y vos vas a hablar de lo que es la militancia en el territorio, como quien dice, va a contar su rica experiencia militante en estos años de democracia y en los años oscuros de nuestra historia también. Pero al momento de sentarme a armar la clase, ¿qué me doy cuenta o con qué me encuentro? No hay casi teoría sobre la militancia. Hay teoría de la psicología, hay historiadores, hay pensadores, hay filósofos, pero no hay nadie que plantee una teoría de la militancia. ¿Y qué pasó en esto, en esta búsqueda? Justo lo veo a Pablo, tuvimos la suerte hace unos años ya de encontrarnos con un texto escrito por un joven, un pensador, un filósofo, que desde la filosofía política va a tratar de explicar qué es ser un militante político hoy en día, y más aún, qué es ser un militante peronista en este momento. El nombre de esta persona que estoy nombrando es Damián Celsi. Damián Celsi es actualmente, en este momento, es intendente de Hurlingham, de Buenos Aires. ¿Sí? Quiere decir que es un militante político que hizo una carrera política y que fue escalando, y no solo hizo una militancia política activa que lo llevó a la intendencia, sino que aparte de eso se dedicó a pensar y escribió un libro que ahí lo pueden ver, en el año 2018, que se llama Teoría de la Militancia. Él va a reflexionar directamente sobre qué es ser militante de un día. Su base va a ser otro filósofo argentino también. Estas son las cosas de exportación que tenemos también, que se llama Ernesto Laclau, que posiblemente últimamente lo han escuchado hablar. Es un pensador argentino muy importante, que está entre los más importantes del mundo, y que principalmente al libro al que voy a hacer referencia es La Razón Populista, un libro que busca entender desde la irrupción del chavismo en Venezuela ya por fines de la década del 90 hasta ahora, toda la oleada de gobiernos que podemos llamar nacionales y populares. Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Chávez, el mismo Chávez en Venezuela, y lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina. Entonces, ¿por qué tomo estas dos teorías para explicar la militancia? Porque me parece que es importante destacar la vigencia de los pensamientos que ellos están tratando de plasmar, y la importancia de que seamos conscientes nosotros, porque ¿qué somos nosotros? ¿Y qué hacemos acá hoy un día jueves en vez de estar haciendo otra cosa? Estamos en el Partido Justicialista justamente porque somos militantes. Y entre nosotros existe un tipo de relación que tiene que ver con el compromiso con las necesidades del pueblo, el compromiso con solucionar las necesidades. Alguno será para solucionar alguna necesidad al club que pertenece, el otro al vecino, el otro tendrá un comedor. Bueno, todas las personas que estamos acá hemos elegido como modo de vida la militancia política. Entonces lo que voy a tratar de hacer rápido, porque habla el compañero, no me quiero extender demasiado, es un pequeño proceso histórico
y después un análisis, como decía recién, de la filosofía de Laclau respecto de la conformación del pueblo y el apunte que hace Damián Celsi respecto de lo que tiene que ver ya la conformación del militante. Entonces, bueno, vamos a empezar en primer lugar hablando del poder y la oligarquía, que es un poco lo que Hugo reflexionó muy inteligentemente al último de su alocución, que era algo que nosotros nos planteamos al momento de armar estas clases. Queremos dejar en claro la dicotomía, yo puse poder, esta dicotomía entre pueblo y oligarquía, ¿sí? El pueblo, ¿qué quiere decir? Nos estamos refiriendo a un pueblo consciente de su destino, a un pueblo que sabe lo que quiere y que conjuntamente, con todas las necesidades que tiene cada uno de los sectores, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, llega un momento que los pueblos dicen basta y la historia a partir de ese momento ya no es la misma. Entonces, obviamente, vamos a tratar de que todo el desarrollo histórico se centre en el 17 de octubre, que es el hecho fundante de nuestro partido político y de nuestro movimiento peronista. Entonces empezamos. Hugo también se refirió a la Revolución del Parque. ¿Qué es la Revolución del Parque? Es el hecho político. En 1890, Hugo hablaba, estaba la oligarquía liberal en el gobierno, y imagínense en ese entonces, año 1890, ¿cuál era la participación cívica? No existía. A lo largo de la historia, todo el relato de los 100 años que hicieron Hugo y Cintia, vemos que el pueblo de lo único que sirvió fue de carne de cañón de los ejércitos, o las mujeres, qué sé yo, ¿cuál era el rol de la mujer? También, totalmente silenciado. Entonces no existía un pueblo. En ese entonces hay algunos integrantes de la, como también explicó Hugo, Unión Cívica de los Jóvenes, van a empezar a reunirse en Buenos Aires y van a plantear diferencias con el gobierno de Juárez Selman. Esos pensadores empiezan a formar en diferentes lugares de nuestro país comités. Quiere decir que ya se empieza a conformar algo. Esa Revolución del Parque, que termina los tiros, reprimida por el gobierno, que incluso produce la caída de Juárez Selman como presidente, empieza a mostrar un poco el malestar reinante ya también entre los gremios de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores veían que existía un pueblo rico. ¿Han escuchado cuando hablan que dice que la generación del 80 el país era rico? No como ahora, después de ser, bueno, era rico el país, efectivamente. El problema es que era para 4 familias nomás, ¿sí? No se repartía. No era un problema de distribución que existía, no de generación de riqueza. Dice Hugo muy bien, y lo vamos a ver hasta el día de hoy, sigue la dicotomía vigente y continúa el problema de la distribución de la riqueza en nuestro país. Cuando digan que Argentina es un país pobre, es mentira. Argentina es un país rico. El problema que tenemos es de distribución. Entonces, como decimos, la Revolución del Parque va a venir a conformar una mínima organización civil que empieza a participar. ¿Qué sucede en 1910? La Unión Cívica Radical, de allí lo explicó también Hugo, sufre algunas diferencias, pero se va a instituir como el primer partido político moderno de nuestra historia. Tal cual más o menos nos conocemos ahora, la Unión Cívica Radical se va a instituir, en esos años se va a instituir, bueno, como un partido político. En 1910, 100 años, el centenario de la patria, alevosamente se invitan a los embajadores de Inglaterra, de todos los países, se inauguran museos, se inauguran, monumentos gigantes, se vende la imagen de que el país rico existía. Bueno, fue un festejo de las clases oligarcas liberales, no fue un festejo del pueblo. Se comienza ya a conformar lo que es la FORA, lo que es la CORA, que son las organizaciones de obreras argentinas, que ya comienzan a expresar su inconformidad con el régimen. Decía también, Hugo, te voy a referenciar todo el tiempo porque la verdad que me diste un pie de bárbaro. La inmigración. ¿Qué pasaba? Teníamos la revolución rusa también en esas épocas ancianas. Entonces todos esos europeos que venían de allá también traían sus ideas. De ahí que los principales movimientos gremiales y sindicales que existen en nuestro país sean de origen anarquista y socialista. ¿Sí?
algo que va a haber Perón después de 40 años también para cimentar las bases del peronismo. Entonces, en esos años, ¿qué se va a producir también? Un nuevo avance, y en esto es el trabajo importante que lleva adelante el radicalismo, en la figura de Irigoyen y algunos más, que tiene que ver con la sanción de la ley Sáenz-Peña. Esto es el voto mediante un padrón, el voto secreto, el voto universal. Bueno, no tan universal porque las mujeres no votaban, ¿no? Pero los hombres mayores de edad podían votar, se estipulaba que hubiera un cuarto cerrado, porque hasta ese entonces la oligarquía democrática y republicana de nuestro querido país aceptaba el voto cantado, con todo lo que esto significa. Imagínense ustedes votando el empleado del peón, el empleado del terrateniente votando en contra de los intereses, ¿no? Era un poco complicado. Entonces decimos también que la ley Sáenz-Peña es uno de los logros del radicalismo. ¿Qué llegamos? Al gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1916. Se inicia los gobiernos radicales, la primera etapa del gobierno radical, que, como también lo dijo Hugo, no significó ninguna revolución de ningún tipo, no hubo una revolución real. De hecho, Hipólito Yrigoyen protagoniza en su mandato dos situaciones trágicas que también sirven para que las pongamos al lado de la revolución del Parque y veamos cómo va evolucionando la lucha de ese pueblo que no termina todavía de conformarse, pero que sí empieza a continuar con estas escaramuzas. Ahí está bien puesto, mira, los frigoríficos Bacena, una marcha, una protesta, una toma del edificio. ¿Y qué pasa? Represión, 4 muertos. Hay después en el cortejo fúnebre una nueva represión y bueno, una semana de escaramuza, una semana de represión, muchos muertos, trabajadores que pedían 8 horas, pedían un aguinaldo, reconocimiento, vacaciones, cosas que hoy en día nos parecen normales, en ese entonces para la oligarquía no. Y aparece otro hecho más también, que es la Patagonia rebelde. En el sur, Santa Cruz, exportación de lana, cae el precio de la lana. En realidad no cae el precio de la lana, estamos alrededor del año 1922, a causa de la Primera Guerra Mundial, finalizada unos años antes, en el 18, se produce un acopio de lana y todo eso en Santa Cruz, debido a que los países centrales no compraban. Entonces hay un ajuste, como siempre que ajustan, el sueldo de los trabajadores. Bueno, va también parte de la represión de Buenos Aires y se fusila y se aniquila a varios trabajadores, principalmente anarquistas y socialistas. ¿Cuál es otro de los hechos destacados de esto? Que aparece una nueva manera de hacer política, que es la Liga Antipatriótica. La Liga Antipatriótica, a ver cómo me puedo explicar, son los nenes bien. ¿Los nenes bien? Perdón, sí. La Liga Patriótica. No, patriótica, tío, la Liga Patriótica. No, porque lo que está diciendo es verdad, eran todos oligarcas. Eran antipatriotas, pero eran, está bien en la corrección, eran Liga Patriótica. Era la primera organización paramilitar, grupo de nenes bien armados, arriba de autos y fotos incluso también, que se dedicaban, ya habían hecho sus primeras armas los muchachos, como rompehuelca, como rompehuelca el carnero, ya habían hecho el primer trabajo en la Semana Trágica. Y ahí hace su primer viaje al interior y también participa del fusilamiento de todos estos compañeros trabajadores que pedían por sus mejoras. Bueno, pasó indudablemente lo que tenía que pasar, crisis del 30, crisis mundial del 30, depresión, también una clase deberíamos dar de lo que significó la depresión del 30 en la economía mundial y en el desarrollo de los países periféricos y subdesarrollados, como en ese caso la Argentina. Hablando a lo bruto, tenemos un centralismo de los países más industrializados, que son los que se llaman siempre países desarrollados, que es Estados Unidos, Europa y demás, y el resto nosotros simples proveedores de materia prima. Cae el gobierno de Irigoyen y llega Uriburu al poder. El primero de los golpes de Estado que nos van a acompañar hasta el año 76. Entramos aquí en la década infame. Bueno, volvemos al otro, a toda la corrupción, volvemos de nuevo al fraude electoral, volvemos de nuevo al saqueo, volvemos de nuevo a lo peor de nuestra historia, la verdad, no porque sí está bautizada como la década infame.
Hablaba también uno de las deudas, nuevamente el pacto Roca-Russellman, que nos convierte prácticamente en una colonia inglesa, un país integrante también de la Gran Bretaña inglesa de ese entonces. Imagínense un poco que en toda esta situación estábamos hablando, dijimos que íbamos a hablar sobre la dicotomía pueblo y oligarquía. Aquí el pueblo no aparece todavía, el pueblo se está quejando, vimos las quejas que había recién, no termina de aparecer. ¿Qué tiene que pasar? En el año 43, con la asunción de un nuevo golpe militar, se va a destacar dentro de un grupo llamado GO, Grupo de Oficialistas Unidos, de una fuerte tendencia nacionalista, se va a destacar un joven, iba a decir un joven peronista, no era peronista todavía, un joven militar que va a ver todo esto que hoy lo hablamos como si fuera un desarrollo histórico evidente. En ese momento no todo el mundo lo vio. Él siempre dijo, este señor siempre ha dicho de que hay que cabalgar la historia, hay que entender la historia, sobre todo la geopolítica. Entonces el tipo ve todo esto que nosotros estamos viendo como natural y va a llevar adelante medidas de que van a beneficiar a todos esos trabajadores que estaban llevando adelante protestas contra un sistema instaurado. Este señor de la Secretaría de Trabajo y Previsión va a llevar adelante un montón de cuestiones que ya son conocidas, y se va a producir lo que decíamos recién, a mi entender, el 17 de octubre de 1945, que va a venir a mostrar el pueblo en las calles, la chumba en las calles. La gente salió a pedir por su líder político, algo inédito en esas épocas, los más pobres. Sobre esto vamos a volver, estoy haciendo simplemente el recorrido histórico, vamos a volver y vamos a tratar de interpretarlo un poquito más al 17 de octubre desde la visión, como les dije recién, de Cacló y de Damián Celsi. ¿Cuál es el aporte? Acá aparece la figura del militante peronista, una persona que daba la vida por un proyecto político. Claro, ¿qué pasa? El trabajador se va a beneficiar directamente de la mejora de su nivel de vida, nadie se lo tenía que contar, nadie nada. Se habían convertido en ciudadanos los trabajadores, se habían convertido en personas de derechos. Entonces, en consecuencia, ese trabajador decide adoptar una participación activa en política. Esto es central. Vamos a volver al último de la clase y vamos a ver esto. Cómo un hecho disruptivo como el 17 de octubre va a producir un nuevo sujeto. ¿Qué más hace el peronismo? El peronismo nace como una expansión de los derechos humanos. El derecho de la mujer a votar, el niño, el derecho a la mujer a participar en política. Se abre el Centro Femenino Mariano Duarte de Perón. La mujer puede y debe votar. La mujer empieza, después ustedes van a escuchar, no, bueno, pero lo pensó tal, no importa, ya completamos. Como dije, también se incluye el niño hasta esa época no era un sujeto de derechos, expandimos los derechos peronistas. Esto vamos a ver que varios gobiernos peronistas luego van a hacer lo mismo. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos hablando ahí. Bien, ¿qué sucede? Llega un momento, también siendo rápido, se acaba el sueño peronista. 1955, la Revolución Libertadora. La derecha republicana en Argentina, como siempre, son personas muy pacíficas, muy honestas, muy gente bien. Directamente bombardearon Plaza de Mayo, mataron gente, niños, madre, abuela, no tuvieron drama, intentaron matarlo a Perón. No pudieron, Perón huye del país. Y bueno, se instauran en nuestro país 18 años de proscripción del partido político mayoritario. Yo también me gusta discutir con los radicales cuando lo van a gloriar a Guilla y uno le dice, sí, Guilla fue presidente con el peronismo proscripto. Si el peronismo hubiera estado en la contienda electoral, no sé cuál hubiera sido el resultado. Entonces aquí aparece aquel militante peronista que se emocionaba, que luchaba por haber adquirido más derechos,
se convierte ahora en un militante en la clandestinidad. Nace la resistencia peronista. Hay un autor que habla de 4 peronismos y este es uno de ellos. El peronismo es la resistencia. Está prohibido cantar la marcha, de gritar el nombre de Viva Perón, y que hablar, le van a escuchar a uno gritar Viva Perón. Ya veo que algunos de los compañeros menos jóvenes ya piensan como hacer tipo que ya estamos acercándonos a una época por ahí más contemporánea. Levanten la mano lo que quieran decir o preguntar. Los aportes siempre son bienvenidos. ¿Puedo? Sí. Por lo que puedo decir que está prohibido el nombre de Perón. Los domingos a la tarde, los sábados tardecito, los domingos después del mediodía, siempre pasaba cerca de la casa de alguien un mamá que gritaba Viva Perón. O sea, había roto las barreras del control y expresaba lo más profundo que tenía. ¿Cuál es el grito de guerra y el canto de todos los oprimidos, no? En esta época del peronismo en la clandestinidad va a suceder otro efecto que también va a afectar en gran medida a la militancia peronista. Lo simbolizamos en John William Cook, un gran pensador del peronismo, como me gusta decir a mí, un peronista que piensa el marxismo, no un marxista que se hizo peronista como quieren decir algunos. Él desde el peronismo busca sintetizar junto al marxismo la figura del trabajador como figura histórica. Entonces sirve, ¿por qué lo rescato a William Cook? Recomiendo Apuntes para la militancia, siempre digo que es un libro re difícil de leer, pero es muy profundo lo que plantea. ¿Por qué? Porque la llegada de Cook a la teoría peronista va a plantear una base teórica para lo que en futuro va a ser la tendencia peronista o lo que tiene que ver con la lucha armada del peronismo, el surgimiento de FARC, el surgimiento de montoneros y demás agrupaciones políticas que van a su manera a buscar interpretar qué era el peronismo en esa época. Estamos hablando mediados de los 50 y mediados de los 60, con el líder en el exterior. ¿Sí? Entonces, entendamos, los jóvenes en esa época estudiaban una doctrina, veían que los padres o los abuelos habían vivido una época dorada y veían que el líder estaba lejos, o sea, que podía volver en cualquier momento. La utopía se podía resolver, se podía concretar en cualquier momento. Este momento es uno de los momentos más difíciles para la historia del peronismo. Sabemos que hay muchos compañeros que podemos llegar a tener opiniones diversas al respecto, por eso hago la aclaración de que estamos haciendo un simple recorrido histórico. Estoy pasando los temas muy por arriba, no los quiero profundizar demasiado, porque cada uno de los temas que yo estoy presentando acá son por sí mismos temas de una clase para que los discutamos horas. Yo no puedo faltar el respeto y hablar de este momento, porque ahora lo voy a decir así, hay unos compañeros que están haciendo como que no les gusta mucho lo que estoy diciendo, entonces les pido disculpas, lo hago desde la intención de explicar un fenómeno, el pueblo, cómo la conciencia del pueblo va evolucionando, no explicar puntualmente qué hizo Montonero, si estuvo bien, si estuvo mal y demás. Puede no agradar, pero fue la realidad. No, por eso totalmente, no obvio nada, como tampoco vamos a obviar el rol del sindicalismo también, la valiosa lucha del sindicalismo, y en otros casos no tanto, respecto a esa época. Creo que es algo complicado, pero está bueno que vengamos y lo expliquemos así, que nos veamos la cara y lo discutamos también. Entonces, como decía recién, ¿qué quiero hacer? Quiero poner un contexto mundial de esta época. En esta época el mundo estaba en ebullición y había surgido una categoría sociológica que no existía hasta este entonces, que es la categoría de la juventud. Los maestros del año acá sabrán que antes uno pasaba de ser niño, le sacaban los pantalones cortos, le ponían los largos y ya era mayor de edad. No existía la juventud como rango etario como lo conocemos ahora. La juventud surge en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y también luego de la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ver también con un desarrollo del capitalismo. El joven, ¿qué es lo que es el joven para el capitalismo? Un nuevo consumidor.
se convierte en un consumidor. Entonces tiene que ver con toda una estructura que hay en ese momento del mundo, en el cual los jóvenes empiezan a plantear sus diferencias, sus rebeldías contra el sistema. Nace el hipismo, nace el Manu francés, una importantísima esa protesta en Francia de los estudiantes universitarios, y en nuestro continente, en el año 58, que es recién la imagen que veíamos recién, surge la Revolución Cubana, con la imagen de este señor, que se convierte simbólicamente en la figura de la rebeldía en el mundo hasta el día de hoy. Imagínense en ese entonces lo que era, encima fachero, alguno que son todo completo, el tipo en ese entonces, el pelo largo, todo, significaba todo un símbolo de rebeldía. La juventud argentina no permaneció ajena a este fenómeno, de allí es donde decimos los convulsionados años que se vivieron en la resistencia peronista, que van a culminar en el triste para algunos y a su vez emotivo, porque es la movilización política más grande de la historia de nuestro país, que tiene que ver con Ezeiza. Calculo que debe haber acá algunos compañeros que fueron, o que se quedaron cerca, o que... Acá está el compañero, siempre. Por suerte en el peronismo tenemos compañeros que nos viven contando estas cosas. Bueno, eso termina muy mal, termina con un enfrentamiento entre la derecha peronista y la izquierda, bueno, no sabemos lo que es, pero bueno, había ahí un pueblo deseoso de ver a su líder. Luego de esto, con la muerte de Perón, se van a vivir los 2 años de gobierno de la primavera peronista, que llaman algunos, que bueno, es efímero y sirve de antesala para la llegada de la dictadura militar, que tampoco nos vamos a ahondar en eso. Lo que sí vamos a decir es que la dictadura militar va a producir el nacimiento de otro tipo de militancia, que es lo que es la militancia por los derechos humanos, algo en lo que la Argentina es modelo a nivel mundial y que se reivindica sobre todo con la imagen de los pañuelos de la Madre de Plaza de Mayo y demás. Más adelante, en otro gobierno peronista, como fue el de Néstor y Cristina, se va a realizar una extensión de derechos a las minorías, el matrimonio igualitario y algunas otras cuestiones de ampliación de derechos que guardan relación con esto que planteamos en un principio. El peronismo, a mi humilde entender, es un expansor de los derechos. Ahora me voy a volver un poquito al comienzo, cuando dije que iba a hacer un recorrido histórico, que acá lo finalizo, y ahora vamos a hablar de los aspectos filosóficos, nos vamos rapidito así lo cierro, de lo que es la teoría de la militancia política. Un poco lo armé yo, porque como les decía recién, no existía algo concreto armado, así que espero que más o menos les cierre o me pueda lograr hacer explicar. Entonces, como dije recién, me voy a basar para hablar del pueblo en la teoría del populismo de Laclau y para hablar del militante en la teoría de Damián Celsi, que es el libro puntualmente de teoría de la militancia. Tenés ahí esta. ¿Por qué? ¿Por qué tomo esto? ¿Por qué lo tomo? A mí me gusta porque es tremendamente optimista. Damián Celsi es optimista. Él dice que el optimismo de la voluntad es lo primero que debe tener un militante. Si estamos nosotros acá, estamos para cambiar las cosas. Si van a venir acá para lamentar, nos sirve. Nos sirve. Piensen otra cosa. A nosotros la militancia nos gusta. Nos gusta ir a la agrupación, nos gusta estar con los compañeros, nos gusta juntarnos a comer una pizza, nos gusta juntarnos a hablar y a ver y compartir un momento. A ver, ¿tenés un video ahí? ¿Querés mostrarme un video de una militante? A ver qué opina acerca de esto que estoy diciendo. Tuvo sus propias representaciones. Que cuando toma la lista vea quién está y que decide en consecuencia. Y tercero, que los que no están conformes, como tantísima gente que está conforme, que por favor participe en donde sea, aunque sea fundando su propio partido en Puerto Rico, pero que participe. Usted me perdona, pero es un poco pavlosiana su perspectiva, y porque es de un optimismo, por lo menos, que me desborda. Yo tengo la obligación, David, de ser optimista. ¿Perdón? David, pienso que yo tengo la obligación de ser optimista. Por eso pero yo tengo la obligación de ser pesimista. Porque yo soy intelectual crítico, pero yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas. Y pienso que lo voy a poder hacer. ¿Y usted cree que no? Yo no sé. Y yo pienso que si no las puedo cambiar,
tengo que quedar en mi casa o dedicar a otra cosa. Estoy en esto porque quiero y no quiero cambiar. Por eso digo, ¿por qué todo esto? Porque está hablando de una reivindicación de la militancia, de algo positivo que tiene que ver con creernos que vamos a cambiar el mundo y hacernos cargo de las necesidades de los demás. El otro punto que creo que es importante que veamos es el análisis de la subjetividad militante. Este escritor no va a decir lo que decimos por ahí algunos, la culpa es la conducción, el partido en el que estoy. No, compañeros. El militante tiene que hacerse cargo. Básicamente hacerse cargo. Ustedes pertenecen al Partido Justicialista, están aquí poniéndole, bueno, tienen que hacerse cargo del compañero que tienen al lado y de las autoridades, porque si no hacen lo que decimos nosotros, hay que redoblar el esfuerzo y trabajar aún más. En esto básicamente es en lo que rompe la filosofía política, en lo que rompe el viejo concepto de dejar, porque hay otros conceptos políticos que tienen que ver con que los dirigentes políticos tienen que interpretar lo que el pueblo dice. No, muchachos, el pueblo tiene un dinamismo propio que si nosotros vamos a esperar para intentar lo que el pueblo quiere, vamos a estar toda la vida. Nosotros tenemos que interpretarlo. Al pueblo no lo podemos ver como algo quieto. El pueblo es algo que se va formando constantemente. Siempre que estamos en estas reuniones políticas hablamos de las necesidades. La CLO lo que dice es que justamente los hechos rupturistas como el 17 de octubre, como la llegada de un Chávez a Venezuela, como la llegada de un Lula a Brasil, se dan cuando todas las necesidades individuales de los diferentes sectores de una comunidad se encauzan y todas juntas producen un hecho político que va a hacer que esa sociedad ya no sea igual. La sociedad argentina el 16 de octubre del 45 no fue la misma del 18 de octubre de 1945 y nadie lo sabía. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Seguimos con la otra, Guillermo. Pueblo, oligarquía. ¿Qué dice? Se vuelve real cuando deviene para sí. ¿Qué quiere decir? Cuando el pueblo toma conciencia de que se opone a la oligarquía. Estas son identidades. El pueblo no es masa, no es una muchedumbre, no es una turba agitada que pide porque le falta en una calle. No. El pueblo es algo mucho más complicado. Cuando ese pueblo tomó conciencia, volvemos un segundito atrás, cuando ese pueblo, el pueblo argentino tomó conciencia de que era ellos o nosotros, es cuando se produce la revolución del 17 de octubre. Esto es exactamente la politización, la conciencia de la contradicción pueblo-oligarquía. Pasamos a lo siguiente y entramos un poco en lo que es ya la teoría de militancia de Damián Celsi. ¿Y qué va a decir? Vamos a interiorizar lo exterior. Los problemas de mi barrio los voy a meter adentro mío, va a ser mi problema. ¿O a ustedes no les pasa que ustedes solucionan un problema a un vecino cuando ese problema es suyo? O cuando un vecino viene y les pide un remedio para su hijo, ¿no es su problema? ¿No está usted preocupado? Cuando va algún chico a pedirle un poco de comida, que va a casa y no tenés nada para darle porque no compraste, ¿no te sentís mal que no pudiste ayudar? ¿No pudiste ayudar a ese prójimo? Bueno, el pueblo militante, es ese pueblo militante, como lo dije recién, el que se hace cargo, va contra el pueblo oligarca. ¿Cuál es el pueblo oligarca? Siempre están mal. Ellos siempre, ¿por qué? Porque los políticos son todos choros, porque los empresarios siempre afanan, porque viste la locura que te cobre de esa. ¿Y vos, flaco, qué haces? No, nada, porque no se puede hacer nada. Ese es el pueblo oligarca. La visión neoliberal, el me salvo solo, en la propiedad privada, la meritocracia. No, yo me esfuerzo, yo por el resto no me preocupo. Miren qué lindo pensamiento. Nosotros como militantes políticos vamos contra eso, vamos contra el pueblo oligarca y la visión neoliberal del individualismo. Vamos contra eso. Volvemos entonces, de nuevo, 17 de octubre, rápido, fundante del peronismo. Ahí es donde cambia la historia y cambiamos nosotros, porque ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos el peronismo? ¿Han visto lo que son otros países donde no pasa? Donde no ha habido peronismo. Algunos dicen, yo tuve la oportunidad personal de vivir en México, entonces cuando te dicen, ¿y cómo es México? Y no pasó el peronismo. ¿Qué es no pasó el peronismo? Yo viví en una ciudad de 150.000 habitantes y el hospital
Era una casa de barrio de acá. Había una sola cama. Yo decía, ¿cómo que había una sola? Sí, una sola cama. Una sola cama para 150.000 personas. ¿Saben qué? No había peronismo, quiero decir. No hay público. Vayan a Chile. Vean lo que es la salud. Vean lo que es la educación. Chile está en este periodo. En este periodo. Ahora voy a explicar también Chile, el acontecimiento. Esto es parte de la teoría de Damián Celsi. ¿Qué habla él? Del acontecimiento. Como lo dije recién, un hecho rupturista, un hecho que va a cambiar esa sociedad. Es lo que les pasó en Chile. Fíjense, están ahí todavía los chilenos. ¿Se acuerdan del 2019 el despelote que hubo cuando se incendió Chile? ¿Se acuerdan por qué fue? A ver, ¿algunos se acuerdan por qué fue la crisis en Chile? ¿Por qué explotó? A ver. Casi. ¿Por qué más? 5 centavos del boleto. Y más aún, el golpe de los carabineros a unas chicas. ¿Se acuerdan que saltaban los...? Ahora, ¿puede ser que marque un antes y un después en la historia de un país? 5 centavos de... No. Pero ¿qué es lo que es? Es el acontecimiento. Es la lucha de años de los mineros, la lucha de años de las madres y todo, y bueno, y no se sabe. Pero esa sociedad ya no es la misma. ¿Qué vemos en el acontecimiento? Vemos una situación. En el caso del 17 de octubre, ¿qué es lo que era? La república liberal oligárquica. No, ellos mandaban, ellos decidían, iban, saqueaban a los pueblos originarios, separaban la familia, vendían los hijos, un hijo por allá, el padre para allá. Ustedes sabían que eso fue lo más, aparte de todo lo económico y todo, la separación de familias que hubo en esa época, no le importaban, porque eran salvajes para la oligarquía en ese entonces. Y el otro aspecto también es el saber de la situación. ¿Qué son? Todos los discursos que justificaban esa república oligárquica liberal. ¿Qué es lo que es? Perón es un milico. ¿Cómo le van a dar un milico a los negros? Si es un milico, es uno de los nuestros. Otra cosa, no, los negros nunca se van a organizar, no tienen conciencia de clase, no saben, podemos tener miles de trabajadores, un peón, me va a venir a mí un peón, imagínense usted un peón exigiéndole, bueno, eso es el saber de la situación, lo llama Damián Celsi. Es esto lo que va a conformar ese acontecimiento que va a marcar el desarrollo del pueblo. ¿Sí? Pasamos a lo siguiente, acá toma a Badiou. ¿Qué dice Badiou? Que es otro pensador francés. Que ese acontecimiento va a dar como resultado la aparición en la Argentina, en este caso puntual. Esto es aplicable a cualquier tipo de revolución. Hagan el ejercicio después, todo este material lo vamos a tener para compartirlo. ¿Qué habla Badiou? El sujeto fiel. Bueno, el sujeto fiel, nosotros, los peronistas, chochos de ser peronista, ponemos la carita del general en la computadora, nos sacamos sabemos lo que hace esto en los contras, ¿no? Entonces, eso, lo reivindicamos. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos reivindicando el 17 de octubre, cantamos la marcha, nos emocionamos, lloramos, bueno, todo eso que el capitalismo nos quiere hacer creer que está mal. Cuando dice, no, conseguir jodiendo el peronismo, no existe más. Y te lo dice alguien que en la puta vida leyó un libro de historia. Bueno, esto es el sujeto fiel. Nosotros, los peronistas, encima somos imbancables y nos encanta decirlo a todos lados donde vamos, cosas que se calienten bien todo, ¿no? Bueno. Pero ¿qué nos trae también? ¿Qué aparece con el acontecimiento ese que hablamos? El sujeto reactivo. ¿Quiénes son el sujeto reactivo? El antiperonismo. Entonces, ustedes sabían, el peronismo no solo que es un fenómeno de estudio en las universidades y en todo, sino que tiene la particularidad que antes de existir, casi un mes antes, alrededor de septiembre de 1945, hubo una marcha antiperonista. ¿Ustedes sabían? Hubo una marcha antiperonista un mes antes de que naciera el peronismo. O sea, el antiperonismo es más viejo en nuestro país que el peronismo. Ríanse, ¿no? Es gracioso, en serio. Por la libertad y la constitución. Las leyes y la libertad. ¿Les suena? ¿Les suena? En el lanzamiento aparece una imagen de esa marcha. ¿Les suena? Ya existían antes que nosotros. El sujeto reactivo existía antes que nosotros. Y hubo otra, perdón. El Sí. 16 de junio hubo una marcha de Corpus Christi. También.
Bueno, todo esto era porque ya veían que Perón desde la Secretaría de Previsión había hecho algunos de pelote. Entonces, bueno, en este caso vamos a discutir un poco varios, porque en el caso del peronismo el sujeto reactivo existe antes que el sujeto fiel, somos divinos. Bueno, también reivindicamos un poco a la derecha argentina, porque en eso la verdad que son inventivos. Y el último, el peor de todos, el sujeto oscuro, es el que bombardea la Plaza de Mayo en el 55, el que quiere borrar a los peronistas, son los que fusilaron al compañero Treneu, son esas personas oscuras y negras que este día de hoy existen y quizás podríamos decir que los vemos en los medios de comunicación y en el Poder Judicial. Quieren borrar el peronismo. Y para ir terminando ya, ¿qué pasa con ese sujeto que hablábamos recién, el militante político, el comprometido, que tomó ese acontecimiento, que lo hizo suyo, que se encargó de reivindicarlo, que toma la militancia como propia, que toma el dolor ajeno como propio, el que se compromete de dar mi vida? Damián Celsi habla de un compromiso absoluto con el antagonismo, esto es, la formación política en el militante para saber a dónde tiene que estar parado. No puede ser que nos digan a nosotros quién es bueno y quién es malo. No puede ser que nos cuenten la guerra en Ucrania como quieran. ¿Cómo nos pueden venir a decir a nosotros que el títere ese Zelensky es un teórico, un líder político? Ha mandado a su pueblo a la muerte por negociaciones, por una cuestión económica. Ellos tienen todavía el pueblo ucraniano sufriendo el destierro, sufriendo violencia, y el tipo continúa haciendo negocios con la Unión Europea. Cuando sabemos a qué responden estos conflictos, eso es lo que decimos. Entonces, eso es el sujeto militante. Y no es fácil ser militante. Y Damián Celsi le complica aún más. ¿Qué habla? ¿A quién se tiene que enfrentar este sujeto politizado? Al cualunque, al mediocre. ¿A quién? Al medio pelo. El que repite lo que dice Gordito Lechoso a las 4 de la tarde por la se regalan todo. Vieron que se nos hace difícil, se nos hace tedioso. Bueno, a esto, ¿qué dice Damián Celsi? Le vamos a poner amor y le vamos a poner militancia. ¿Y qué es lo que es la militancia? Vuelvo a la palabra que dije en un comienzo: hacerse cargo. Hacerse cargo del Partido Justicialista, hacerse cargo del intendente, que también es peronista, hacerse cargo del gobernador, que es peronista, y hacerse cargo del presidente de la nación, que también es peronista. En una gran red de militantes formados con cariño, con afecto, optimistas, yendo para adelante, Damián Celsi habla de la conformación de un país militante. Y yo me tomé el atrevimiento de decir que no es ni más ni menos que la comunidad organizada que dijo el general Perón.